Muy buenas tardes, mi nombre es Nadia Barbero, soy estudiante del profesorado en Educación Secundaria de Lengua y Literatura. Hoy los invito a hablar y reflexionar sobre los repertorios lingüísticos de los adolescentes y cómo estos repercuten día a día en el aula, retomando algunos conceptos trabajados por la profesora y filóloga Amparo Tussons-Valls. Si hablamos de repertorio lingüístico, debemos hacer referencia a la totalidad de las formas lingüísticas que se emplean habitualmente en el curso de una interacción socialmente significativa. Ahora alguna vez nos preguntamos por qué cuando ingresamos a un aula todo lo que hablamos fuera de ella debe quedar allí. El aula es el espacio comunicativo donde la palabra circula constantemente. Es el escenario donde se encuentran diversos actores, lo que implica utilizar diferentes recursos lingüísticos que se adecúen a cada situación. Los estudiantes ya vienen con modismos, con pronunciaciones propias y características a su edad, a su entorno, a su cultura. Es allí donde el docente debe encontrar un equilibrio entre todas estas variedades lingüísticas. La mayoría de las veces se pretende que los estudiantes hagan un uso ficticio de la lengua cuando ingresan al aula, como si fuesen actores que ingresan, tienen que crear un personaje para poder hablar correctamente. Y no cabe duda que es allí donde el rol del docente juega un papel muy importante, porque debe brindarle todas las herramientas posibles para ampliar ese repertorio lingüístico sin anular el que ya traen consigo. La mayoría de los estudiantes, como dijimos, tiene un repertorio escaso, lo que dificulta una buena y correcta comunicación no solo dentro del aula, sino en la vida cotidiana. El docente debe tener noción de las variedades lingüísticas de cada uno de los participantes y poder comprenderlas. Ser capaces de poder reflexionar sobre las características del lenguaje que identifica a cada estudiante, indagando el porqué y el para qué de sus usos, para poder lograr una buena comunicación, una buena interacción dentro del aula. Lo que no implica, ¿sí?, es empobrecerse lingüísticamente para que el estudiante no se sienta inferior, sino todo lo contrario, enriquecerlo culturalmente, entablar diálogos para poder llevarlos a otro registro y así mostrarles que tienen la capacidad y la posibilidad de desarrollar la competencia pragmática. Lo que implica esto es poder ubicarlos y ubicarse en el contexto, en el lugar, conocer de lo que están hablando, con quién están hablando y elegir las variedades más adecuadas. La oralidad tiene sus formatos, sus reglas, su productividad, siempre y cuando la sepamos practicar. Se debe contar con recursos para expresarse de una manera correcta, concreta y que el mensaje llegue de una manera adecuada, correctamente. Pocas personas logran esto, ¿sí? Hablar lo justo y lo necesario. Ser pragmáticamente correcto. Esa es la responsabilidad del docente. Conocer, comprender y ampliar la capacidad lingüística de cada estudiante para que sepan desarrollarlas en los diferentes contextos comunicativos que se encuentren. Pero todo esto, para que suceda, los estudiantes deben poder hablar, poder interactuar, poder comunicarse en el aula, participar, aunque la mayoría no lo haga porque justamente se sientan inhibidos al no tener o al no contar con un amplio repertorio lingüístico. Es allí donde el docente debe favorecer el contacto de ellos con otras culturas que no conozcan, facilitar la conexión con sus conocimientos previos, y esta tarea debe ser y debe transformarse en un hábito dentro del aula.